Hola, bienvenidos a todos al Agora Queer. Quiero recordarles las alianzas que tenemos, que son Retina Latina, Bruma Cine y la maestría en cine documental de la UPD. Muchas gracias a los invitados por asistir y hacer parte de estos conversatorios. El Agora Queer hace parte de un evento que se está realizando del semillero óptico, que también hace parte del Grupo de Investigación en Comunicación Urbana de la UPB, y busca es indagar y mirar y analizar esos imaginarios e imágenes queer que pueden existir o que se están desarrollando en el Valle de Aburrá, perdón. Eh, en la charla de hoy vamos a tratar el activismo, la pedagogía y la diversidad. En primer lugar tenemos a David Peña García, estudiante de psicología, artista, escénico, apasionado por la transformación social por medio de mecanismos artísticos y coordinador de la Mesa Diversa de la Comuna 4. Para quienes no saben, la Mesa Diversa de Comuna 4 tiene un énfasis en la pedagogía y énfasis de la pedagogía y educación frente al tema de la diversidad y el género. Asimismo, hace un acompañamiento a la población LGBTI frente a estos temas y frente a la línea de derechos humanos. El otro invitado que tenemos es Sebastián Arcos, artista queer y diseñador gráfico enfocado en la creación de estrategias para redes sociales, eventos y productos editoriales. También tiene un enfoque en liderazgo significativo en comunicación y estrategia de campañas en pro de la población LGBTIQ+, a través de las artes, la escritura y el diseño. También es cofundador de varios colectivos de activismo en la ciudad, como Colectivo Plumas. Sí, bueno, bienvenidos muchachos. Bueno, pues gracias a ustedes por abrirnos la invitación. Yo encantado como de estar aquí, de compartir y de conversar en estos espacios. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos están sintonizando. Pues agradecer el espacio y muy importante como este espacio de compartir y de conocer también nuevas perspectivas, nuevos proyectos, nuevas visiones. Bueno, nosotros como dentro de la investigación y el semillero nos hemos acercado mucho al concepto queer desde las experiencias y como haciendo ese cuestionamiento de la heteronormatividad, pero entendemos que lo queer es algo demasiado amplio, demasiado diverso. Entonces quisiéramos saber, si quieres empezamos por Sebas, eh, pues qué podrían decir que es lo queer. Bueno, pues yo he tenido como un acercamiento a esta palabra desde hace mucho tiempo, en el que pues cuando empecé a investigar y encontré como textos de Judith Butler, como que me llamó mucho la atención de dónde viene un poco la etimología de la palabra, de qué es lo raro, lo torcido, porque pues al principio como de la exploración de mi identidad, yo me identificaba como un hombre gay, pero al encontrar también esta palabra de qué es lo torcido, lo raro, lo rechazado, logré encontrar como un lugar de enunciación más propio, porque siento que no comulgo, pues o como que no comulgaba mucho dentro de este aspecto de lo que es gay, que también carga un montón de violencias como heteronormadas y como una visión del mundo y del cuerpo y del querer muy hegemónica. Eh, por eso como que me acerco más a esa palabra de lo queer y para mí es, está cargada esa connotación del rechazo, de lo raro, de lo torcido, de todo lo que la gente le repugna, lo ve extraño y siento que pues dentro de estas identidades, lamentablemente, o lo hablo desde mí, hemos tenido como ese acercamiento a nuestra identidad desde eso, desde el rechazo y como que a la gente le repugna, del señalamiento, desde no acercarme a eso. Entonces siento que la palabra queer reúne y reivindica todo esto en el decir todo lo que la gente no quiere nombrar es esto. Entonces para mí creo que el punto de partida puede ser ese. Sí, pues Listo, ahí David. sí, Dale. que concordando con Sebas, digamos que lo queer también surge. Es una, pues la palabra queer, hay una cosa muy loca con esa palabra. Y es que el concepto, digamos, surge más o menos en los 90 con Judith Butler, por un asunto también, como nombraba Sebas, de no etiquetar, porque cuando se hablaba desde lo lésbico, lo gay, lo trans, a veces también había, digamos, unas cargas ahí sociales, digamos, si eres gay, entonces hay una forma de ser gay, otra forma de no ser gay, ¿cierto?
Entonces proponen esto de lo queer como para salirnos de esas categorías, pero lo complejo con la palabra es que hoy en día, inclusive la misma Judith Butler ha cuestionado y ha dicho que lo queer se convirtió en una categoría más, que incluso lo meten dentro de las siglas LGBTI más Q, ¿cierto? Cuando precisamente lo que buscaba era no categorizarse, que ahora pues inclusive ella también ha hablado ya más desde lo de las disidencias sexuales, que también es otro asunto muy complejo que pues la idea es que vamos como conversando de eso. Pero sí, lo queer, desde como yo lo he concebido, también se ha tomado incluso desde la televisión y el cine como un asunto estético. Y era lo raro también desde lo estético. Eh, pues, y sí, y es muy loco, digamos, como esa, que la misma Judith Butler lo nombra, como esa ironía de haberlo nombrado pues como una forma de salirnos de esas etiquetas y que lo queer se volvió como una categoría más dentro de las siglas LGBTIQ. Sí, esto va muy de la mano de todo lo que hemos como investigado precisamente y es algo que como creo que la palabra se sigue redefiniendo y sigue como ampliándose cada vez más, teniendo mucha, entrando, incidiendo en muchas otras áreas y ya como pues aterrizando un poquito como al tema que vamos a tratar y es qué es hacer ese activismo por las poblaciones diversas. Entonces no sé si esta vez empieza como David. Listo, pues digamos que la mesa, cuando empieza a hacer activismo por la población en el territorio de la Comuna 4, empieza a hacer, digamos, unos conversatorios, pues porque quiero nombrar algo muy loco que pasó este año, algo que nos dimos cuenta. Hacíamos conversatorios, un montón de actividades, pero nos empezamos a dar cuenta que siempre venían como los mismos y las mismas personas y de que nos pusimos a pensar, bueno, si vamos a mitigar violencias, no nos podemos quedar como encerrados en un espacio blando. Entonces este año está la apuesta es también por la pedagogía en las calles. Entonces todas las acciones, este año hemos hecho 3 festivales y una escuela de género que inclusive una de las participantes del semillero que es Paula Castro estuvo en la escuela y hemos procurado por hacer las actividades en la calle porque eso nos ha permitido también que las mismas voces del territorio hablen. Por ejemplo, algo muy bonito que pasó en marzo cuando hicimos el Festival de Feminismos fue que hicimos una acción que fue poner todos los brasieres de toda, pues como haciendo un brasier por nombre de cada víctima de feminicidio en el último, solamente el último año. Y eso pues generó un impacto porque lo pusimos allá afuera de la iglesia del Parque Aranjuez. Pero lo bonito es cuando las señoras que salían como a mercar se acercaban y decían como, ve, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Conversamos con ellas, hablando de las violencias, de todo lo que es, por ejemplo, el patriarcado, lo heteronormado, con un lenguaje pues obviamente no así académico, con ellos hablábamos así, con ellas hablábamos muy parchado, y como nombraban, ve, yo me he sentido violentada y nunca había podido hablar de esto, pues o tenían incluso naturalizado el hecho de que eran violentadas. Entonces, ese activismo desde la mesa se ha propuesto mucho ya, es desde la calle, pues que tenemos que sacar todas estas cosas al territorio y hablar en la calle, todos estos asuntos. Sí, bueno, yo ahí también ligándome un poco a lo que dice David, pues, y ligándome como a su respuesta a la última pregunta. em, sí, yo siento que, digamos que esos lugares de enunciación, pues que creo que es una, que puede ser como una discusión muy extensa, como estas clasificaciones de lo que es ser o queer o lesbiana o gay o esas maneras de serlo, también al final se convierten como en un instrumento que a quién le estamos diciendo que nos nombramos así. Pues lo digo pues como un poquito, un paréntesis para concretar un poco la pregunta anterior y es, eh, cuando estoy en un lugar como con mi combo seguro, no tengo que enunciarme, no tengo que decir soy esto o me identifico con esto porque estoy, ¿cierto? Y simplemente soy. Entonces, es curioso lo que dice David y yo, por ejemplo, me identifico demasiado con lo que es ser queer, pero al final es eso, se vuelve también como una herramienta también capitalista en la que te dicen, es esto, entonces te tienes que comportar allí o tienes que consumir esto, porque al final cuando uno está dentro de población, como lo nombraba David, referenciado en Butler, de las disidencias sexuales, no, ni siquiera nos tenemos que nombrar cuando en realidad nos aceptamos. Entonces va ahí como un poco la reflexión. Y a lo mismo, hablando, pues ligando el mismo tema ya con esta pregunta, a mí también me han hecho un poco la pregunta de por qué me he clasificado o autodenominado como activista queer y no, por ejemplo, activista LGBT. Pues yo lo he hecho un poco desde mi activismo, he buscado como visibilizar
esas identidades que han sido más invisibilizadas por la hegemonía, por el gaycentrismo. Entonces, por eso me he denominado como un poco desde el activismo queer, y me parece muy potente lo que dice David acerca de los símbolos, porque pues yo soy diseñador gráfico y me empecé a acercar al activismo también como buscando llevar mi profesión como al servicio social, ¿cierto? Como qué hacer. Entonces, hablando de estos símbolos que nos cuenta David de los brasieres, yo recuerdo de en un momento que salimos nosotros, eso fue antes de pandemia, en el Día Internacional en contra de la LGBTI fobia, que salimos con tapabocas y como con unos letreros y unas curitas que decía cura la homofobia al metro de Medellín. Y tuve una reacción similar al que me estabas contando, y fue que teníamos la bandera, teníamos como unos carteles con los datos de violencia en Latinoamérica, y vi a una persona diciéndole como a la mamá, como mamá, mira esto en el metro. Cuando nosotros nos bajamos, esta persona nos aborda y nos dice como, oigan, muchas gracias, yo en realidad le estaba mostrando a mi mamá lo que ustedes estaban haciendo porque mi hermana es lesbiana y nadie en la casa la acepta, la echaron de la casa, yo soy la única persona que está ahí para ella, y este tipo de cosas ayudan como a eso, o sea, a visibilizar, a mostrarle a mi mamá, mira, es que existen más personas, mira lo que está pasando. Entonces, pues como que ese acercamiento también con las personas me parece que es muy bonito, y creo que es también el sentido como del activismo. Creo que el activismo a uno le quita mucho más de lo que le da, pero cuando le da este tipo como de acercamiento a las personas y como de gracias porque esto lo sentía y lo necesitaba ver, creo que ese es como el sentido de hacerlo y de visibilizarlo. Ahí aquí rápidamente, con lo que cuenta Sebas, yo había visto las fotos y con lo que cuentas hasta pues se me medio agua en los ojos, yo soy medio chillón, o no, soy muy chillón, entonces esas cosas siempre me da como mucha emoción, incluso más allá, como decíamos, de los porque actos muy grandes, muy pomposos, pero cuando una persona se acerca y dice como, pues esto me sirvió o esto me hizo sentir parte, yo creo que esas son las verdaderas ganancias, entonces muy bonito lo que comparte, me parece bellísimo cómo poder lograr eso en las calles. No, y la siguiente pregunta viene muy ligada a eso y es como ese papel de la pedagogía en el activismo, en eso que ustedes hacen en su día a día. Digamos, pues David, que nos puede hablar de esas experiencias que ha tenido con personas en la escuela de género de la manera diversa. Y pues, digamos, la escuela de género fue muy bonito porque la idea era que no fuera un asunto como de una chorrera y de información, que se quedara ahí como a que aprendieran un montón de discursos. Tuvimos profes muy tesos y profes muy tesas, y estuvo Ana Lula Feral, estuvo Walter Bustamante, que son como referentes académicos en la ciudad, pero también la idea era que ellos y ellas pudieran como replicar esto, pues también decirles como formas, cómo pueden hacer pedagogía con esto, y al final les pedimos como que hicieran un producto y salieron cosas muy bellas, inclusive desde el audiovisual, algunas personas hicieron unos videos y era haciendo unas preguntas en el parque de Belén. Entonces surgen cosas muy interesantes, ver cuáles son esos imaginarios que tiene la gente frente a ciertos asuntos. Con el tema del activismo en la calle, pues quería como también en ese asunto de la pedagogía, hay algo muy bonito, y es una vez haciendo un conversatorio, pues dos actividades con relación a lo trans, pues que quería como comentar. En una, se le pidió a la gente que escribiera en un tablero lo que se le viniera a la mente cuando pensaba en personas trans. Entonces, qué cuchillas, qué peluquera, qué peligro, qué noche, qué calles, pues cierto, un montón. Hubieron dos chicas trans y un chico trans como hablando desde sus experiencias, y se les volvió a pedir el ejercicio a las personas cuando salían, y salió empoderamiento, valentía, porque una cosa es también el imaginario desde lo que configuramos socialmente, y otra cosa es también cuando nos acercamos a esa población. Y lo mismo pasó una vez que estábamos haciendo también una actividad con personas trans, pero en una cancha de Berlín, que es una cancha de la comuna que normalmente es habitada como por combos y también por muchos niños y niñas. Y fue muy lindo ver a los niños y a las niñas acercándose ahí a hablar. Cuando una chica trans empieza a nombrar las violencias que vivía, una niña dice como, pero yo no, pues, no comprendía como por qué la violentaban. Y fue muy teso porque cuando indagamos allí es porque ella no había como comprendido que es que, porque es una persona trans, y eso está mal para ciertas personas o ciertos lugares de la sociedad. Como la niña no tenía ese prejuicio, porque los prejuicios también se enseñan y se aprenden,
Entonces para ella era ilógico, pero pues tú me cuentas esta historia, pero yo no entiendo por qué te violentan. Sí me hago entender, entonces fue muy bonito también darse cuenta que muchas cosas es por cosas que enseñan y lo importante también, por ejemplo, que es hablar con los niños y las niñas, antes de que se llenen de un montón de sesgos, porque muchas veces muchas violencias es por puro desconocimiento y también por puras cosas que enseñan ahí como encerrados en una burbuja, entonces como que chocarlos con la realidad, es que esto es lo trans, es que esto somos las personas diversas, entonces es muy chévere. Bueno, sí, frente al tema de la pedagogía, pues yo siento que, o sea, es muy importante, pero también en un punto, pues me quiero ya meter también por otro lado, y es lo que contaba David frente a esta niña que fue como su choque de no entiendo por qué esto sucede. Me parece muy importante que haya esa pedagogía desde tempranas edades. ¿Por qué? Voy a contar una anécdota que tuve, pues ahorita les contaba un poco eso de la enunciación en los espacios seguros. Yo tengo un espacio seguro con mis amigues en donde es eso, no tengo que nombrarme, no tengo que justificarme, si me pinto las uñas no me preguntan por qué me las pinté, si me pongo una falda no me preguntan por qué me la puse. Y tuve una oportunidad, pues estaba compartiendo con personas cis hetero, eh, en un punto en el que estaban hablando como, vení, es que queremos preguntarte, entonces empieza como también esa como judicialización de todo lo que tienes, de por qué estás así, de por qué te comportas, de por qué hablas, y hablaban un poco como del activismo, como, pero no creen que de pronto estas etiquetas, pues volviendo otra vez como al tema de lo queer y las etiquetas, como que nos separan más, como que es que somos todos personas y ya, a todos nos discriminan, entonces siento que era como, pues falta más pedagogía para que la gente entienda que ojalá no tuvieran que existir esas identidades, ¿cierto? O sea, ojalá nadie tuviera que nombrarse de una manera diferente, pero esas identidades no solamente nacen desde la violencia, pero sí vienen muy cargadas desde violencias y desde momentos como de vulnerabilidad. Yo inclusive hace poco encontré una frase pues que había compartido de Paul Preciado, que es un chico trans, pues que también ha sido uno de los exponentes de lo queer, que cierra un poco como este cuadro que les estoy contando, y es cuando socialmente no percibes la violencia es porque la ejerces, ¿cierto? Entonces yo creo que acá es súper importante la pedagogía por eso mismo, porque de pronto esta niña entendió en ese momento que hay violencias que ejercen que de pronto ya no, pero si crecen sin tener esta pedagogía, va a decir, pues yo nunca, pues yo no siento violencias, entonces no hay ninguna violencia, ¿de cuál violencia están hablando? Cierto que la pedagogía ahí hace un punto muy importante, clave, y que yo pues he tenido la oportunidad de hacerlo un poco, como les cuento, me acerqué también al activismo desde el diseño y tuve la oportunidad de dar una clase en la universidad de eso, de cómo poner nuestra profesión como a favor de la sociedad. Y era, venga, usted pregúntese qué es lo que a usted le incomoda o qué es lo que usted siente socialmente que está mal y que puede aportar. Entonces siento que el activismo, pues eso era como un acto de microactivismo, de cómo desde el diseño también podemos como, sí, trabajar diferentes tipos de problemáticas. Acá ya me salgo un poco de lo del LGBT y habían personas que se empezaban a preguntar, listo, entonces, ¿qué hacemos con los migrantes? Listo, ¿qué hacemos entonces con temas ecológicos? Y la gente empieza desde la pedagogía a darse cuenta como, wow, o sea, hay un montón de cosas que están pasando que yo estoy ignorando, pero que hago parte del problema, o si no lo hago, igual está en mis manos aportar algo. Entonces siento que como por esos lados de visibilizar y concientizar, la pedagogía es sumamente importante. Claro, no, y ahí entra lo de el cuestionamiento, que eso también lo plantea lo queer, de cuestionarse, de construirse y darse cuenta de todas esas otras realidades que hay. Y precisamente como la siguiente pregunta es esto de cuál es ese vínculo entre el trabajo que se hace con las poblaciones diversas y su relación con el resto de la sociedad. No sé si empieza Sebas, ¿sabes? Bueno, pues me parece un poco como eh, capciosa la pregunta porque digamos que yo trabajo como desde mi identidad, ¿cierto? O sea, como que mi activismo y mi trabajo ha sido desde mi lugar de enunciación. Entonces yo no siento como que
esté haciendo algo externo. O sea, de hecho, varias veces como que he tenido estas preguntas de, wow, me gusta mucho lo que haces, o muy valiente salir de tal o X forma, o decir esto, salir vestido de tal forma a la calle, y al final como que siento que, pues no, para mí o sea, no hay una opción, ¿cierto? Para mí no es como opción si me comporto femenino o no, porque es lo que soy. Entonces yo creo que la relación que puedo tener con las poblaciones que trabajo es que pues soy parte de la población, soy parte de esto y por eso es que trabajo en esto, porque de hecho si no hiciera parte de esto me estaría apropiando de un montón de luchas que muchas veces también cuando he coqueteado un poco o he entrado como y he estudiado y sido aliada de las luchas trans, también doy un paso atrás y digo, bueno, esto no soy yo no me quiero apropiar de esto porque pues cada quien tiene su voz y su lucha. Mira ahorita lo que decía David, que me parecía muy bonito y era como, eh, salían un montón de imaginarios que la gente tiene de las personas trans y cuando las personas trans hablaron de sus vivencias, esos imaginarios cambiaron. Y es por eso, porque necesitamos que las personas, o sea, que esas identidades y esas voces hablen por sí mismas. Entonces, pues sí, ¿qué relación podría tener? Pues que yo empecé a hacer activismo también como eso, como el tener, ver la necesidad en esta ciudad, sobre todo, de tener que justificarme, de tener que ver el miedo que a veces tenía de salir a la calle con las uñas pintadas. Vuelvo a lo mismo como del privilegio, como hay personas que no entienden que uno a veces tenga que ir a la casa, busque la casa de un amigo, ve, vamos a salir de fiesta, por favor, déjame arreglar en tu casa porque yo en mi casa no me puedo arreglar, no me puedo maquillar, no me puedo pintar las uñas. ¿Cómo hago? Son un montón de cosas que mucha gente no entiende desde su privilegio y que eso es lo que a mí, por lo menos, me impulsó a empezar a visibilizar. Sí, pues como decía Sebas, sí, la pregunta es un poco capciosa. Entonces, bueno, yo hablando de, para empezar a trabajar como en temas de diversidad, digamos que lo empecé también por un montón de asuntos de violencias que viví personalmente, por temas físicos, por temas económicos, por temas pues también de diversidad, pero digamos que también el empezar a trabajar por la diversidad pues me ha hecho como una relación con la gente, o sea, me ha hecho darme cuenta que cuando uno trabaja hablando de diversidad, eso también indirectamente ayuda a las personas a mitigar todo tipo de violencias en el sentido de que es también aprender que, pues, que los seres humanos somos diversos y somos diferentes, fuera pues del género, del sexo, también como a mitigar esas violencias que existen por un montón de cosas, como a que las personas sean como más abiertas, más empáticas, como decía Sebas, por ejemplo, que no estén todo el tiempo juzgándote, etiquetándote, sino que también entiendan que hay otras formas de ser en el mundo, porque, por ejemplo, en mi contexto, en la Comuna 4 y toda la zona nororiental, hay una cosa muy marcada desde los 80 con el narcotráfico, inclusive se configuran asuntos estéticos, entonces uno mira como si las personas fueran como iguales en su vestimenta, en su forma de ser, de actuar, e incluso en un montón de violencias, y cuando uno entra como a escudriñar allí, se da cuenta que toda esa estructura viene como de una misma línea, que es la hegemonía, como esa única forma de ser. Entonces, no solamente pues hablando de la diversidad de género, la diversidad sexual, sino cualquier otro asunto, cuando alguien se sale de ahí, de una empiezan como a señalarlo, como, "Ay, pues tú eres diferente". Entonces también eso me ha permitido como relacionarme con las personas, también a comprender, porque yo también tenía un montón de prejuicios, y eso también es lo bonito, como también aceptar, como decía ahorita Sebas, que hay gente que no sabe que hay violencias y a veces uno es el que violenta precisamente porque ni siquiera sabe que hay que están ahí. Entonces, cuando uno también se empieza a cuestionar uno mismo, también es un proceso muy bacano porque no hay, parce, yo, ¿cómo así que yo estoy? Y pues si uno darse cuenta de eso es muy bacano y también uno como eso le permite a tener unas mejores relaciones con todo el mundo. Y por ejemplo, en mi labor, desde la psicología y la pedagogía, eso se llama, lo nombra pues desde la Apoye, que es liberarse de un montón de prejuicios, de estigmas. Eso es algo muy bonito porque precisamente permite vos relacionarte conociendo a la persona por su propia existencia, no poniéndote a juzgar por un montón de asuntos. Entonces creo que desde allí es como que es muy bacano. Y ahora hablando pues de un contexto como mucho más local y ese trabajo comunitario, ¿ustedes creerían que es el Valle de Aburrá un lugar queer? Y si es así, pues se puede hablar de una totalidad o debemos ir en los territorios diciendo este lugar es más queer.
Si quieres, David, empiezas tú. Sí, pues es una pregunta compleja, pues ahí se me viene a la mente dos cosas, pues como que nombrar. Una, también pues que el Valle de Aburrá es muy amplio y hay que ver como ciertos sectores. Hay digamos, unos espacios de la ciudad, por ejemplo, el Parque de los Deseos, que históricamente fue un lugar habitado por las personas diversas, que permite, pues como hay un asunto de permitirse ser, como decía ahorita Sebas, pues que mucha gente encontraba ese espacio como para poder ser lo que en su casa y en sus territorios no podían ser. Y también la otra vez hablando con un chico que hace parte de la Mesa Diversa de la Comuna 8, que él es migrante, pues él viene de Venezuela, él nombraba que allá en Caracas él no veía que habían estas cosas, pues como colectivos, activistas, ¿cierto? Así como uno ve en otros lugares que es mucho más abierto, porque acá también pues hay unas violencias, por ejemplo, hay una problemática en el centro con las mujeres trans, pues por parte de la policía, como violencias que viven pues, por parte de la fuerza pública. Entonces es complejo porque podríamos decir que, claro, o sea, en comparación de otros lugares del mundo, digamos, Medellín tiene unos avances, digamos, por lo menos este año se crea la Gerencia para la Diversidad, y eso es un logro, y ciertos, pues, lugares de la ciudad, porque no en todos es, pues, como igual, no es lo mismo estar, por ejemplo, en la Comuna 8, o estar en el centro, o estar en Buenos Aires, o en Laureles. Entonces, no sé si me haga entender, es complejo, no podría como responder. Sería como eso, como si lo comparo con otros lugares, bueno, de pronto aquí hay otras garantías que allá no hay, o en otro lugar hay más garantías que acá, o mirándolo dentro del mismo Valle de Aburrá, pues hay como ciertos espacios, pero lo que sí puedo decir es que por lo menos ciertos lugares de la ciudad yo sí me siento tranquilo, porque a veces también me gusta ponerme mis aretes largos, mis pintas raras, como salidas como de contexto, me encanta como experimentar también desde la estética, desde la ropa. Entonces también hay lugares de la ciudad donde, por ejemplo, la Feria del Libro, yo qué sé, yo sé que allá me puedo ir parchado con la pinta más rara del mundo y puedo estar tranquilo. Entonces, en esos espacios es como chévere, y yo creo que sí se pueden nombrar como espacios queer, por decirlo así. Bueno, a mí me gusta mucho esta pregunta porque es un trabajo que he venido haciendo. Eh, pues digamos que yo me empecé a preguntar eso hace 3 años que empecé más o menos a hacer activismo y que empecé a producir como las fiestas que lo que yo veía era eso, como que yo cuando empecé a producir fiestas y que uno de mis lemas siempre ha sido que la fiesta es un espacio político y venimos de ahí realmente y la marcha y todo esto viene de eso, de una rebelión en una fiesta. Empecé a crear esos espacios seguros porque dentro de mi interior necesitaba un espacio seguro para ver si podía ser queer, si podía como explorar esta identidad y pues empecé también a retratar. Ahorita pues como que hablábamos un poco de esos imaginarios y esas imágenes y de hecho pues acá voy a aprovechar compartir unas imágenes, no sé si ahí le doy, porque es un trabajo que vengo haciendo hace 3 años de retratar la población queer. Ahorita venimos como pues recopilándolo en un libro que va a salir prontamente y a lo que dice David es, no sé, yo acá sí quiero como no sé, como que de pronto las palabras se quedan un poco cortas y por eso me apoyo más en lo audiovisual y esto es lo que ha pasado en Medellín, ¿cierto? Durante los últimos 3 años. Tenemos un montón de personajes, un montón de identidades, tenemos, pues, es una expresión, ¿cierto? Es un montón de fauna, que para mí este proyecto se llama Taxonomía Queer y es recopilar como esas especies que hay dentro de la fauna queer que nos hemos dado cuenta. Y es Medellín, si es un lugar queer, tenemos un montón de expresiones. Ahora va a lo que decía David, que sea un lugar seguro para la población queer, lo pondría en duda, ¿cierto? Porque tenemos un montón de violencias y tenemos un montón de índices y que son alarmantes. Pero yo creo que pues podemos evidenciar que en Medellín sí se puede ver lo queer, sí hay lo queer, cada vez está nombrándose más, la escena ha crecido un montón, la escena drag en los últimos años se ha visibilizado un montón. Yo creo que Medellín siempre ha sido un lugar queer, pues, o el Valle de Aburrá siempre ha tenido como estas expresiones. Yo creo que la pregunta va más a cómo estas expresiones se están viviendo dentro del Valle de Aburrá. ¿Están seguras? ¿Están siendo violentadas?
creo que va más por ahí la pregunta de lo que de verdad nos tenemos como el trabajo que tenemos que hacer. Es que nosotros siempre hemos estado acá, en el Valle de Aburrá, en la historia siempre hemos estado, antes de la colonización, siempre hemos existido. Entonces, creo que mi reflexión va a eso, es como, ay, claro, hay un montón. Esto solamente es una prueba de esa recopilación de las preguntas que yo también me hice y que me vengo haciendo desde hace un tiempo, pero yo creo que la pregunta va más es a eso, a cómo está viviendo la población queer, cuáles son los derechos que tienen, qué es lo que se les está vulnerando, qué violencia se está viviendo. Sí, incluso Chris, antes, como lo decías, me acabo de acordar, por ejemplo, de las fotografías que están muy bonitas. También yo no recuerdo el autor de esas fotos, pero que se llama Las Falsas Mujeres, que son las mujeres de Guayaquil, por ejemplo, de hace años, que son unas fotografías de mujeres trans aquí en Medellín de hace muchos años, incluso están a blanco y negro y hay unas que están pues como decoloradas, viejitas, que también es muy bacano. Entonces, el trabajo de la fotografía, por ejemplo, me parece muy chévere porque eso también es algo que queda ahí para la historia, pues digamos está el oral, lo escrito, pero lo chévere de la foto es que queda ahí, o sea, es una imagen congelada, pero que todo el tiempo está ahí como diciendo cosas y cambia también desde la lectura a quien la vea y en el contexto que lo vea. Entonces, súper chévere el trabajo también ahí con las fotos. Me gusta mucho eso que dices, David, porque de hecho, pues hay diferentes referentes que nosotros hemos tenido en la historia. Benjamín de la Calle se dedicaba a retratar también a las personas trans, a las travestis, a sus novios. Entonces, siempre hemos estado ahí, ¿cierto? Yo creo que el problema, pues, o la pregunta, porque no siento que sea el problema, la pregunta es en realidad cómo hemos estado, también hemos estado muy invisibilizados. Entonces yo creo que es eso, o sea, el Valle de Aburrá es un lugar queer, claro, o sea, el mundo es un lugar queer y nada es más, pues como también lo dice Brigitte Baptiste, una de las grandes exponentes de lo queer en Colombia, es que, pues digamos, la naturaleza es lo queer y estamos rodeados totalmente de naturaleza. El Valle de Aburrá está rodeado de naturaleza y nosotros vivimos dentro de esto. Yo siento que sí, que somos totalmente queer y que la pregunta va más a cómo lo habitamos, cómo se habita lo queer en el Valle de Aburrá. Y volviendo justo a eso de los imaginarios, ¿cómo creen que han evolucionado esos imaginarios en los últimos 10 años? Pues empezamos cualquier. Dale tú, dale tú. Bueno, yo creo es muy loco y yo creo que aquí, pues si hay una evolución, yo aquí voy a citar una autora que se llama Maritza Montero, ella es de Venezuela, y ella habla de unos procesos microsociales, que son la familiarización, la naturalización, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que yo creo que precisamente gracias a las luchas de muchas personas de hace años, que se empezaron a visibilizar, incluso eso cobró muchas vidas y fue una cosa súper tesa. Pero digamos que fue una forma de decir, hey, aquí estamos y existimos. Digamos, la población se fue familiarizando, o sea, el resto de la gente de a pie se fue familiarizando con la población diversa. Y yo siento que hemos podido en muchos espacios salir a la luz. Porque si uno se pone a escuchar las historias de las personas mayores diversas, personas queer diversas, decían que a veces tenían que ir, digamos, cogidos de la mano con una amiga, ir hasta la casa de ella que les alcahueteaba para poder dar un pico con la pareja o algo así, que era como en los espacios oscuros. Y que, digamos, hay unos espacios, como decía, por ejemplo, Sebas, con las fotos, que es muy bacano, porque uno ya puede ver en muchos espacios culturales, que sale la travesti, la drag, la no binaria, el no binario, o sea, salen un montón de personas que incluso desde lo visual impactan porque se salen de todo lo que pues normalmente se ve. Y es una cosa súper chévere, ¿cierto? Que digamos hace años esta persona inclusive peligraba su vida al salir. Y si bien todavía hay unas violencias, que eso pues es importante nombrarlo, todavía hay muchas violencias, si hay muchos espacios en los que podemos salir. Como decía yo, por ejemplo, ahorita, vos vas a la feria del libro y te encontrás así el man súper alto con el lápiz aquí, la areta grande, el coso, o la vieja rapada acá con el pelo rosado y un gabán y unas pintas súper bacanas, con unas estéticas muy chéveres. Y pasa eso, pues yo creo que el cambio es, digamos, que hay como ha habido una visibilización y un montón de luchas, ahora, digamos, hay, digamos, un poco de unas garantías que se han venido ganando y es eso, pero también, pues quería nombrar algo aquí rápidamente para darle la palabra a Sebas, que también hay que verlo. Hay un meme por ahí que es con las siglas LGBT,
que la L es chiquita, la G es gigante, la T es como acostada, que es como si fuera un cementerio, y la ves como si fuera subrayada, como invisible. Porque también, pues hay que decirlo, históricamente también quienes hemos tenido mayor privilegio y mayores garantías hemos sido los hombres gays, ¿cierto? Quienes más se les ha visibilizado. Y ahora la lucha es también sobre todo por las personas trans, las mujeres, las lesbianas, que digamos que hay que ver cómo también ha sido para ellas, que yo creo que sí hemos avanzado en garantías en unas cosas para las personas trans, por ejemplo, y las lesbianas. Todavía no, todavía faltan muchas cosas porque, claro, viven otras violencias también por este mundo patriarcal y un montón de cosas. Sí, pues bueno, yo creo que puedo hablar un poco como desde mi experiencia, ¿cierto? Porque siento que, bueno, hace 10 años yo recuerdo que yo, por ejemplo, veía algunas drags y algunas travestis en la calle y existían, ¿cierto? Y creo que habían colectivos como Cultura Drag que se empezó a formar también como a partir de, pues que uno las empezaba a ver antes de que se formaran. Y desde mi experiencia era como, igual eran señaladas, e igual eran como más segregadas y también como a diferentes periferias de la ciudad o muy centralizadas. Y yo creo que de aquí, pues los últimos 10 años, sobre todo los últimos 5 años, creo que ha sido como algo muy fuerte en la ciudad, que ya hemos empezado a habitar otros espacios, que por ejemplo ya están empezando como a generar ingresos a través de este arte y se visibiliza más. Ya se están empezando a ver un poco más dentro de agendas culturales. Yo siento que, pues, no sé, es también como un poco peligroso decir, sí, ya, pues como decía David, hay muchas violencias que todavía faltan por visibilizar, porque sí siento que se puede haber más expresión, sí siento que cada vez, y que ese es como el trabajo que hacemos visibilizando, por lo que decía David y la historia que contamos ahorita, es que de hecho me ha pasado que salgo a la calle y uno ve a veces como reacciones en las personas que dicen, ay, o sea, esta persona lo puede hacer, entonces a mí me pasaba en las fiestas. Yo hacía, cuando empecé a producir fiestas drags y veía, no sé, pues personas que simplemente iban a disfrutar el show y a parchar, como que veía también esa evolución, como que podía llegar, no sé, un día como de camisa de cuadros, y al otro, a la semana, al mes, ya entonces llegaba como maquillado y ya después llegaba con una blusa y ya después con una falda y era como, qué lindo ver esa transformación también como de liberación, porque también se sentía más como ellas mismas, ¿cierto? Como que uno sentía que era como, pues pucha, necesitaba como encontrar este lugar seguro y como ver que existían otras personas como yo para yo poder salir. Pero aquí vuelvo y digo como, esto es desde mi lugar de enunciación y como de mi burbuja. ¿Por qué? Porque siento que aunque nosotros tengamos como, sepamos que estamos parados dentro de un lugar de privilegio y que de igual forma como que empecemos a visibilizar, y creo que a David también le puede pasar como que hay un punto en el que uno se da cuenta que también vive en una burbuja, o sea, que uno convive con las personas que sí, somos súper pro de la liberación sexual, sí, somos súper pro de tu identidad, todo es un lugar seguro, entonces llega un punto en el que tú vives y dices como, wow, encontré mi espacio seguro, estoy con mis amigas, pero hay un momento a otro que uno sale a la calle y hay algo que, ¡pum!, que irrumpe esa realidad, pero uno vive como en esa burbuja y vamos a ver las cifras y seguimos viendo casos de violencia, casos de asesinatos por algo, pues Medellín y Antioquia son como la ciudad, el departamento que más índices de violencia hacia la población LGBTI tiene. Entonces, digo, sí, nos estamos visibilizando, sí hay espacios seguros, sí estamos como pues entrando en otros escenarios, pero igual que está pasando, creo que volvemos, yo creo que retomo siempre como otras preguntas de esta conversación y es, falta más pedagogía, porque que no sirve solo con visibilizarnos y salir, y sí, eso es parte de, pero si no está la pedagogía entre las otras personas, ¿de qué sirve que nos visibilicemos y salgamos a la calle? Estamos siendo simplemente como un blanco más fácil para el agresor. O sea, tenemos que hacer como de verdad un trabajo fuerte en esa pedagogía para que pues estas identidades puedan salir y existir tranquilamente, que volvemos a lo mismo. Siempre hemos sido una población queer. La pregunta es cómo estamos viviendo, nos estamos visibilizando, estamos saliendo, estamos tomando nosotros otros escenarios, pero eso qué significa para nosotros? Pues las violencias siguen, entonces como ahí está como esa pregunta.
Sí, Sebas, no sé si, por ejemplo, pues me imagino que sí lo supiste, por ejemplo, lo que pasó con Draxenti, ahora que hablábamos del blanco, pues de ser un blanco. Por ejemplo, que contrataron, que digamos estaba teniendo, digamos, ingresos y desde la misma institucionalidad para trabajar con niños, pero eso se generó una polémica por una señora, pues que decía, pero por Dios, ¿cómo la alcaldía está permitiendo que dejen a los niños con una drag, que no sé qué? Entonces, precisamente, pues solamente me acordé de eso, quería como nombrar. David, me parece muy, muy importante que como que traigas esa colisión porque de hecho, pues y como no sé si alguien acá del, pues como de los que me siguen en redes me está como sintonizando esto, pero yo también hace poco en Twitter pues hice como un estado, pues tuiteé que me negaba como a normalizar las amenazas que estaban recibiendo mis amigas porque no solamente ha pasado con Draxenti, una amiga le tocó irse de la ciudad por amenazas que estaba recibiendo por temas de activismo. Entonces yo siento que es eso. Pues vemos a lo mismo. Estamos visibilizando, estamos tomando unos escenarios. Y entonces, ¿pero qué está pasando con la ciudadanía? ¿Qué está pasando con, pues, seguimos violentándonos? ¿Y qué va a pasar? Entonces va a haber un punto en el que nos van a echar a todos de acá y vamos a tener que emigrar para poder estar seguros. O sea, es como que siento que es eso, o sea, es que siempre hemos sido población, siempre hemos habitado, pero ¿cuál es la manera? Siempre hemos sido violentadas y estamos, yo a partir, al raíz del paro nacional, creo que todo como que se intensificó, tanto el activismo, tanto la visibilización, como las violencias. Entonces creo que es como un tema que tenemos que conversar. Y precisamente ya para ir como concluyendo, es como desde su opinión, como que es eso que hace falta, pues ya escuchamos a Sebas hablando mucho de que hace falta esa pedagogía, pero ¿qué otras perspectivas hacia futuro se pueden pensar para las poblaciones diversas? Si quieres, yo empiezo esta. Yo creo que trabajar mucho en políticas públicas, o sea, ya hay una política pública, pero lo que sea, yo creo que es, no, más que trabajar en, como en crear políticas públicas, en ejecutar las políticas públicas, porque tenemos una política pública hace 10 años, la gerencia de diversidad se creó apenas este año, yo creo que parte como del activismo que nosotros hacemos de el símbolo, que me parece muy potente y que ahorita ahí lo contaba desde también los brasieres y lo que ellos hicieron, como es muy, muy importante visibilizar el símbolo, salir que a la marcha, la bandera, todo. Me parece sumamente importante, pero creo que más que eso es ejecutar dentro de políticas públicas porque nos falta demasiado. Nosotros también hicimos una acción este año porque nos falta un observatorio de violencias LGBT, nos falta sobre todo un albergue para personas trans sobre todo, o sea, nosotros las adolescencias diversas las echan de sus casas, tienen que a enfrentarse a la calle a una temprana edad, o sea, creo que hay muchas cosas que debemos trabajar dentro de la política pública, que ya tenemos una base y que sí se puede revisar y que se puede proponer, pero más que todo yo creo que es ejecución, es pasar de la indignación a la acción, que yo siempre lo digo, y es manos a la obra, o sea, siento que le falta la institucionalidad, ponerse como a decir, listo, ¿qué vamos a hacer? O sea, muy lindo todo lo que está en un papel, pero ejecuten. Y pues yo me uno también a lo que dice Sebas y también le sumo, por ejemplo, a muchas veces, por ejemplo, lo que se hace es como algo asistencialista y no se crea como capacidad instalada. Es decir, por ejemplo, lo que pasaba con las mujeres trans era que a veces, incluso, lo digo, algunos activistas íbamos a hablar con ellas, que los condones, pero ellas mismas nombraban, pero es que nosotras estamos hartos de que vengan solamente a darnos condones y ya, cuando nosotras tenemos otras necesidades, cuando nosotras tenemos otras cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que también es tener una mirada, pues lo que falta es una mirada interseccional, porque a veces también yo creo que cogen a la población diversa así como en un conjunto, como démosles la marcha o algo así, pero no se ponen a ver cuáles son las necesidades como de cada población en ciertos lugares, e incluso me enteré que estuvieron haciendo como unas capacitaciones en género a funcionarios públicos y muchos decían como a mí para qué me van a enseñar eso, ¿cierto? Pues entonces falta pues mucha pedagogía, por ejemplo en los sistemas de salud se viven muchas violencias. Voy a contar una anécdota que le pasó a una compañera. Estábamos haciendo pruebas rápidas de VIH, pues cuando se hacen las pruebas se hacen preguntas sobre las parejas sexuales y cómo es que una vez ella pues le pregunta, obviamente ella dijo, sí, he tenido parejas sexuales con mujeres y ella le dice como, ay, no sabe qué es lo bueno, pues como cosas así, que son muy violentas. Entonces yo creo que lo que falta es también entender
que la diversidad no es un asunto solamente como de para trabajar con la diversidad, sino que eso hay que verlo desde todo, ¿cierto? Es decir, desde los sistemas de salud, desde los manuales de convivencia de los colegios, o sea, en todas partes, porque las personas diversas hacemos parte de la ciudadanía y de un montón de partes. Entonces yo creo que es también una mirada como desde allí, no es un asunto como de alguien que se encargue a ir a darles condones o mercados, sino, sino es, y lo que menciona Sebas también es súper importante, los refugios es algo que yo creo que sería súper potente, porque aparte también contamos con las problemáticas de migrantes, ¿cierto? Y, por ejemplo, con el trabajo sexual también hay un montón de problemáticas. Tampoco es que alguien, porque una vez escuché el comentario, pues que salga a la calle, no sé, digamos, no era trabajadora sexual en Venezuela, pues ¿por qué no sigue siendo trabajadora sexual acá? Cuando eso no es para hacer una esquina y ya. Incluso dentro de esas dinámicas hay unas cosas de violencia como que si te vas a parar en esta esquina, esta tiene un dueño o una dueña, tú tienes como que pagar. Eso es una cosa súper tesa. Entonces yo creo que también es necesario como atender a esas necesidades puntuales y del momento. Por ejemplo, si aquí se consiguiera albergue, sería algo súper potente. Listo, ¿no? Y ya para pasar a las preguntas como del público, pensando en Valle de Aburrá, ¿qué pasa con esos corregimientos de esas zonas alejadas de, como el caso urbano? Bueno, eh, No sé qué, quién desea está cómo empezar. bien. Dale, David, si quieres tú que yo empecé el anterior. Pues ahí también hay una cosa y es que muchas veces se han olvidado de, por ejemplo, de San Cristóbal, de San Sebastián de Palmitas, porque incluso lo han nombrado. Yo conozco personas diversas y personas queer que habitan estos espacios. Ellos dicen como, ay, ustedes les llevan un montón de cosas, que actividades, que ofertas de servicios, no sé qué, y apenas pues está como tocando. Y no solamente en temas de diversidad, desde la juventud, desde mujeres, porque muchas veces también, por ejemplo, como pasa con el androcentrismo, también yo no sé cómo decirle a eso, si el ciudadcentrismo, pues esa palabra no sé si exista, la acabo de decir, pero que muchas cosas se quedan como acá y digamos se olvidan como, e incluso ahorita que Sebas lo nombraba, que Antioquia es uno de los que tiene más índices en violencia, muchos son violencias en muchos pueblos, en muchos lugares. Hay unos pueblos que han avanzado mucho, por ejemplo está Peñol Diversa, pues que tienen unas cosas muy bacanas, pero hay otros donde todavía hay un montón de violencias. Yo tengo un amigo de la universidad que se fue a vivir a Frontino y él creó allá como la mesa de Frontino apenas este año y las cosas que él me cuenta, pues es que una cosa es como allá, una cosa es también los privilegios, pues si bien aquí en Medellín hay muchas violencias, él decía, no, en comparación de eso, esto es una maravilla, esto es un paraíso, en comparación de lo que se vive allá. Sí, yo tuve la oportunidad de ir este año, no recuerdo ya en qué fecha, pero fui este año a Andes también como a dar unas charlas y un poco como a hacer pedagogía y hablamos, tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde y le decía un poco como, pues he visto que ya también como en diferentes pueblos y en ruralidades se ha empezado porque no hay ni siquiera, no sé si pues la gente sabe esto, pero hay unas donde no existe la marcha ni siquiera. Y yo le decía, pues vuelvo a lo mismo, yo sé que tenemos a veces como conflictos y que como con estos símbolos y lo que hablábamos como de las categorías, las etiquetas y que eso también sirve como un instrumento de capitalización, pero yo como desde mi lugar de enunciación como diseñador gráfico también me parece que esos símbolos son súper potentes. Entonces como que lo hablamos por ejemplo con el alcalde de Andes y le decíamos como es que necesitamos visibilización, o sea, lograron hacer varias cosas, hubo shows drag, me parece una nota y yo siento que es eso, como empezar a moverse, siento que si falta, así como está pasando en la ciudad, que ya nos estamos como tomando otros escenarios, escenarios culturales, escenarios institucionales, eso debería pasar también como en las ruralidades, pues no sé cómo realmente. Siento que es tanto responsabilidad pues como de los habitantes, también el preguntarse, el cuestionarse, el qué está pasando, yo estoy dejando pasar esta violencia o no, así no sea parte de la población, y desde la institucionalidad, pues ofrecer esos espacios, espacios seguros donde podamos habitarlos. Creo que también como que a lo que concluye lo más importante, que era lo mismo, el mismo ejemplo que ponía David, pues escuchar esas voces,
pues como escuchamos en la historia de David, escuchar a las voces trans para cambiar esos imaginarios, creo que los que tienen más por decir que hay que hacer en esas ruralidades son las personas que habitan, entonces darle como esos escenarios también como de vocería a esas personas. Listo, no, yo creo que acá podemos ya concluir. Muchísimas gracias como a los invitados por venir al Ágora Queer. Esta es una investigación del semillero óptico que hace parte del grupo de investigación urbana de la UPB. Recuerden pues, a los invitados y al público de que en Retina Latina pueden mirar nuestra muestra audiovisual, una curaduría hecha pues para que miren lo que consideramos que puede ser como una escena audiovisual queer, nuestra alianza con Bruma Cine y la maestría de cine documental en la UPE, también a escuchar las otras charlas y vamos a estar pasando un link donde podrán hacer como llenar esos espacios queer que puede haber en la ciudad y irlos como localizando. Muchísimas gracias a todos y que estén bien. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, pues y a todos los que se conectaron a sintonizarnos y a escucharnos. Muchísimas gracias, creo que es súper importante. Y bueno, nada, pues también como cualquier pregunta, duda, lo que necesiten, por mi parte me pueden encontrar en mis redes como @sebasartos_z. Y mi colectivo que es Plumas, pero en este momento estamos en transición de nombre, nos pueden encontrar en Instagram como @notelocalleslgbti. Sí, yo también pues agradezco mucho el espacio, me parece muy bonito. Por ejemplo, yo nunca había hablado con Sebas, también pues creo que fue bacano como conocer como otras miradas y también otras cosas como que pasan en la ciudad, fue muy bonito. Y también pues de parte de Mesa Diversa Comuna 4, siempre estamos como abiertos y abiertas a escucharles. Y a mí me pueden encontrar como Nerdavid, que yo también me nombro ahí como desde lo nerd, desde lo mamerto. Me gusta también conversar y también pues, estoy para cualquier cosita.